Felipe, me quedan dudas sobre la forma en la que avanza el proceso de paz total del presidente Petro, porque fíjese usted que nos dice la gobernadora algo que es muy grave. Nunca dejaron de delinquir. Siguieron extorsionando a los comerciantes y a los tenderos, los chotas y los espartanos. Y a pesar de eso, el gobierno mantuvo la mesa de negociaciones, mantuvo la tregua, y es algo que se repite en otros procesos, Felipe. Las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, siguieron extorsionando y el gobierno estuvo en cese del fuego frente a ellos. Y está en cese del fuego frente a ellos. Es decir, el gobierno pareciera que mira hacia otro lado cuando le dicen los grupos con los que ustedes están en cese siguen delinquiendo, porque prefiere intentar salvar la paz total a pesar de que esos grupos nunca han dejado de delinquir. ¿Qué es lo que saben hacer? No, es que el tema de la paz total fracasó totalmente. Es lamentable decirlo, porque pues nadie quisiera nada distinto que un país en paz, pero eso fracasó totalmente. Y lo que va a encontrar el país dentro de 1 año y medio, 2 años, ya en el 2026, es un orden o un desorden público que nos va a remontar, como ya lo está haciendo, al 2002, cuando asumió la presidencia el expresidente Uribe. El país ha retrocedido, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, lo dice, bueno, en fin, los organismos internacionales, lo dice el propio ministro de Defensa. El país retrocedió 30 años en materia de orden público, 30. Entonces, ya ¿qué hacemos? A ver, además el presidente ya entró en campaña, él ya no está ni en el orden público, ni en el Catatumbo, ni en Arauca, ni en Buenaventura, ni en Guainía, Oye, Felipe, ni en Bichada, ni una palabra él del está en campaña. sobre eso, ni una palabra del presidente sobre el orden público. Pero hace mucho tiempo que el presidente no habla del orden público, mucho tiempo. Lo abandonó, después del Catatumbo lo abandonó, Héctor. Pero claro, acuérdense que es que el presidente en algún momento dijo que ese término de la paz total, dijo, yo nunca he hablado de ese tema, eso es una cosa que se inventaron los medios oligárquicos y no sé qué. Bueno, acuérdese cómo fue eso. Pues el país retrocedió 30 años en materia de orden público. 707, Héctor. Pues en realidad el país retrocedió a 2 años, a 3, a 4, a 5, a 10, a 20, a 30, a 40. Es una historia repetida, no es que hace 30 años hubiéramos logrado la paz y ahora la hayamos perdido. En realidad nunca hemos logrado tener un país sin violencia, pues prácticamente nunca en la historia, pero digamos en la historia reciente, en los últimos 40 años, pues es muy fácil buscar por Google, digamos, todos esos fenómenos de violencia en Buenaventura y prácticamente no ha habido un año en el que no se presenten crisis como estas. Yo creo que ha habido políticas públicas equivocadas y sigue habiendo un enfoque muy equivocado, a mi modo de ver, que se repite. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la alusión, tal vez porque usted se lo preguntó, a los acuerdos que se habían derivado del paro cívico de hace ya como unos 6 años. 2017, estoy viendo aquí las memorias, Héctor, fue en el 2017, o sea, casi 8 años. Claro, imagínese, ya acá 8 años. La alusión que hizo la gobernadora al incumplimiento sobre la construcción del estadio de fútbol Marino Klinger. ¿Realmente alguien puede creer que una disputa entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico se resuelve construyendo un estadio de fútbol? Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, la manera generalizada como todos, nosotros, los gobernantes, la opinión pública en general, siempre termina diciendo, no, es que no hay carreteras en el Catatumbo, no hay estadio de fútbol en Buenaventura, no hay colegios en no sé dónde, que todos son unas maneras realmente de justificar la existencia de unos fenómenos de violencia que no somos capaces de superar, pues con lo que hay que superarlas, que es con el ejercicio legítimo de la autoridad, o con acuerdos de paz, o con acuerdos con las organizaciones criminales. No me gusta el nombre de acuerdos de paz, pero con acuerdos con las organizaciones criminales, si es que esos acuerdos son posibles. Ahora,
en el momento actual, la verdad es que yo no encuentro ningún incentivo para que ninguna organización criminal firme un acuerdo con este gobierno o con ninguno otro, porque es que ¿qué se les ofrece? Realmente no es posible ofrecerle, usted coge a los chotas, que son unos personajes que llevan mangoneando y cometiendo todo tipo de actividades criminales en Buenaventura casi que décadas. ¿Usted qué les ofrece para que dejen esa actividad criminal, la del narcotráfico y la del poder que se deriva de las armas que compran con el producto del narcotráfico? La verdad, nada. Entonces, beneficios penales no se les pueden dar, más allá del sometimiento a la justicia. El incentivo racional para un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas, pues es inexistente. Entonces, por ahí no vamos a ninguna parte, me parece. Claro, Héctor, pero es cierto lo que dice Héctor, que ha sido un círculo vicioso, pero también hay que decir que la situación se ha deteriorado en los últimos 3 años. Es que hay un artículo muy interesante y muy lleno de detalles en El Espectador del 31 de marzo que define lo que ha sucedido en los últimos meses. Y marzo cerró como el mes más violento de los últimos 22 meses en Buenaventura. Y ahí lo que se evidencia es que la cosa se ha deteriorado aún más, porque efectivamente en febrero 6 se rompió un pacto de no agresión que había entre las dos bandas, entre chotas y espartanos. Entonces ahí el punto central es lo que dice la gobernadora Dilian Francisca Toro, que el gobierno decida lo que va a hacer con esta mesa, porque lo que no puede ser es que después de que venía un proceso liderado por autoridades locales, el gobierno lo toma como parte de la política de paz total y lo que hacen es deteriorar la situación, pues que tomen alguna decisión al respecto, porque localmente tampoco se pueden honrar ninguno de los compromisos porque existe una autoridad nacional que está sentada en la mesa. Lo más grave es la inacción del Estado en medio de esas treguas. Del gobierno nacional. Fabio Cardoso, que es el consejero de Paz del Valle, por ejemplo, Luis Ernesto, reconoció que durante la tregua los chotas y los espartanos se fortalecieron. Al final, todo esto termina siendo un incentivo perverso para que la violencia crezca, en este particular en Buenaventura, pero puede llevarse a otras partes del país. Es que muy a mi pesar, Ricardo, este proceso de paz, algo caótico que llaman paz total, que conduce el gobierno de Gustavo Petro con distintas organizaciones, se parece mucho más a los procesos de paz que tuvimos aquí en Colombia, como el de Pastrana, que consistía en la entrega de un pedazo de territorio, el control territorial por parte de grupos al margen de la ley, sin una real estrategia de seguridad que le permitiera al Estado recuperar el territorio en el mediano plazo. Entonces, las dinámicas de diálogo y de negociación son totalmente legítimas en cualquier democracia, pero siempre a partir de una posición dominante y de fuerza del Estado. Es que el Estado jamás puede ceder su monopolio de la fuerza. Y cuando no hay una estrategia de seguridad que acompañe una estrategia de negociación, como fue lo que ocurrió con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que concluyó en un importante proceso de paz, de desmovilización real, pues el resultado es este. El resultado es que se fortalecen las organizaciones criminales en la ausencia y en el vacío de autoridad, como pasó en la gran zona de despeje con las FARC durante el periodo de Pastrana, y como está pasando ahora con chotas y espartanos, con ELN, con Clan del Golfo, con todas las organizaciones con disidencias que han tenido una mesa ficticia de negociación con el gobierno como distractor para fortalecerse. Entonces, pues yo creo que ya en la receta todos coincidimos en que lamentablemente la fórmula de negociación y de debilidad militar y de autoridad por parte del gobierno Petro, que llaman paz total, no funcionó, pero eso no quiere decir que entonces tenemos que condenar a Buenaventura o a esos territorios al olvido, y aquí ahí no se puede hacer absolutamente nada. No, el Estado sí tiene que llegar con carreteras, Héctor, el Estado sí tiene que llegar con estadios de fútbol, el Estado tiene que llegar con educación, tiene que llegar con alternativas de economía para esos jóvenes. Primero el agua, ¿no? Antes que el estadio. Creo que por supuesto, hay unos asuntos por supuesto, mucho más el agua con apremiantes. infraestructura, pero digo, el Estado no solo puede llegar con la fuerza. Entonces, que se hagan estas inversiones en lo social y en desarrollar, y en que los jóvenes que hoy escogen meterse a una de estas
estas bandas criminales como alternativa de vida simplemente porque creen que ahí pues generan un ingreso y de pronto es la emoción, pero muchos de esos jóvenes, estoy seguro, porque lo he visto en Bogotá y lo he visto en otros territorios, cuando usted les ofrece una alternativa económica, porque esto no es una alternativa de diálogo, es una alternativa económica. ¿Cómo pueden generar un sustento para ellos, para su familia, para su futuro, para su emprendimiento musical, lo que sea? Cuando ellos tienen alternativas, pueden echar para adelante. Entonces el Estado tiene que llegar, sí, con autoridad, pero también reconociendo que muchos de los jóvenes que hacen parte de estas organizaciones criminales están ahí es porque no tienen ninguna otra alternativa. Sí, yo insisto que a mí me llama mucho la atención que este discurso que acaba de repetir Luis Ernesto esté tan absolutamente generalizado y aceptado en Colombia, donde además se ha aprobado que no ha funcionado. Mire, yo he dirigido programas que tienen ese contenido y ese enfoque y debo reconocer que están fracasadas. Es que cuando yo tengo que mirar, cuando oigo lo que se está haciendo en materia de seguridad, yo fui director de un programa hace, ya no me acuerdo, 33 años, del Programa Nacional del Plan Nacional de Rehabilitación, del Plan Nacional de Rehabilitación, el PNR, que era un programa que tenía exactamente ese enfoque, una presencia estatal integral en las zonas más afectadas por la violencia, tratando de superar los factores de pobreza. Y allá hacíamos de todo lo mismo que hacen los que ahora tienen los mismos objetivos, que es sustituir cultivos. Hacíamos palmito en el Caquetá para que no sembraran coca o marihuana, ya no me acuerdo, pero promovíamos el cultivo de palmito en el Caquetá, para solo ponerle uno de los miles de ejemplos que le podría poner. Yo he ido a Buenaventura personalmente, he participado durante años en el trabajo en Buenaventura con este mismo enfoque que se está mencionando, y yo creo que hay algún momento en el cual hay que reconocer que eso ha fracasado. Esa política ha fracasado, y yo insisto, yo soy responsable, yo he tenido responsabilidad de ejecutar programas con ese enfoque, los he defendido, he escrito sobre eso, pero debo reconocer hoy que eso es una política que ha fracasado. La gran pregunta entonces, Aurelio, es que ¿qué hacer con la violencia? Claro. No solo en Buenaventura, estamos hablando del puerto, porque la crisis de los 50 homicidios y el recrudecimiento de la violencia hoy obviamente nos llevan hacia allá. Van 50 ataques solo este año, Ricardo, solo de la disidencia de las FARC en Cauca, sí, en el departamento del Cauca, donde usted sabe que hay una de las más grandes operaciones. Pero fíjese el contrasentido a propósito de qué hacer, Ricardo, porque usted se hace la pregunta y al tiempo hay que mirar al ELN, porque el ministro de Defensa dice que el ELN es el financiador, el que le está metiendo la platica a estas bandas criminales, y ayer el gobierno, ante los últimos ataques y la decisión y el anuncio de que no van a firmar paz total con el gobierno, la respuesta es: están cerrando la posibilidad de cualquier diálogo de paz. Sí. Es hora de que el gobierno se ponga serio y tenga en cuenta que el ELN no quiere nada en lo que tiene que ver con la paz. Ultimátums, Aurelio, pero esto en otras regiones del país está pasando de una forma muy similar. Pero mire, Ricardo, aquí el problema, todo lo que se ha dicho de violencia, de pobreza, mire, hay una... Buenaventura cuenta con las ciudades Cómo Vamos, ¿no? Usted acuérdese que hay una serie de ciudades que llaman Cómo Vamos, que evalúan los indicadores de calidad de vida de muchas ciudades en Colombia ya, más de 2 o 3 decenas de ciudades. Buenaventura tiene su laboratorio de Cómo Vamos, y la verdad es que los índices sociales y los índices en todos los órdenes, en educación, en salud, en servicios públicos, en empleo, en miseria, con solo decirle esto, la mitad de la población de Buenaventura es pobre. En Colombia lo normal es que sea la tercera parte, en Buenaventura es la mitad. Hace 5 años el 19% de la gente tenía una percepción de inseguridad alimentaria, hoy tiene el 40% la percepción de inseguridad alimentaria. En estos años del gobierno de Petro, el deterioro social también ha seguido creciendo, no solo la violencia, sino el deterioro social. ¿Aquí qué pasó? Una ciudad donde prácticamente todos los hogares vivían de sus padres que trabajaban en los puertos. En el año 90 los puertos se entregaron, se privatizaron, se volvieron los puertos mecánicos de operaciones de altamente intensivas en equipo, la mano de obra quedó sobrando y Buenaventura quedó, la población quedó desempleada, quedó sin oficio, quedó sin para dónde coger. Y todo lo que estamos viendo es consecuencia de eso, esa actividad portuaria, que era la principal contratista de mano de obra en ese municipio, quedó
sin otro destino y sin otra ocupación. Y lo que estamos viendo es que incluso, como dijo Héctor, generaciones de paramilitares, residuos de paramilitares que quedaron, creo que eran de HH, algo así, esos chotas y esos espartanos terminaron siendo alimentados por esos mandos bajos o mandos medios de paramilitarismo que armaron estas bandas. Y no solamente lo que estamos viendo, extorsionan el comercio, hacen de todo. Mire, como Buenaventura hay que sentarse a decir, ¿qué vocación le vamos a dar a Buenaventura? Hay que hacer inversión pública y privada. No puede depender del puerto exclusivamente. Yo me acuerdo, se han hecho tantos intentos. Eso es clarísimo. Yo recuerdo que en el gobierno de Juan Manuel Santos, en algún momento Aurelio o padre nombraron a David Luna como el delegado del gobierno para Buenaventura. Y yo entrevisté a David Luna en ese momento y dijo que en 8 años Buenaventura sería la Barcelona del Pacífico. Claro, la Barcelona del Pacífico. Hágame el Llevan favor. 6. No, pues, Ricardo, pero muchos años, pero mucho más. Ya han pasado 10 años, 11 años. Y eso no se cumplió. Entonces, a punta de titulares es muy difícil, Álvaro. Estamos viendo la realidad que es que las negociaciones de paz se inician cuando la relación de fuerzas está a favor de los ilegales, porque los gobiernos necesitan ganar tiempo, como el caso de Pastrana, eso hizo Petro, que reciben los gobiernos con una tendencia de crecimiento muy acelerado de los ejércitos ilegales, o cuando la relación de fuerzas favorece al Estado, como Santos, para conseguir una desmovilización de las guerrillas. Las primeras negociaciones siempre fracasan, porque eran para ganar tiempo, las segundas a veces funcionan, pero pues aquí no hay que sorprenderse mucho. Este gobierno no ganó con la bandera de la represión militar. Es un gobierno de izquierda y que normalmente no ofrece eso. Y el gobierno anterior sí era el del Partido de la Seguridad y dejó la violencia creciendo rapidísimo, a pesar de que había recibido de Santos una situación de seguridad muy buena. Entonces, esto es una tendencia. ¿Qué viene? Petro no va a cambiar el curso de esta tendencia. Pues toca fortalecer fuerzas militares y estrategia. Eso implica plata. Este gobierno no tiene plata. Plata no hay. Plata no hay. Entonces esto le toca al próximo gobierno, que va a heredar varias bombas. La de la salud, la de la seguridad. Y vamos a ver de dónde saca que el Congreso sí le apruebe reformas tributarias para meterle plata a esto. Eso hizo Álvaro Uribe cuando llegó al poder, meterle plata con el impuesto al patrimonio, porque Colombia siempre ha vivido en momentos de aumento y disminución de la violencia. Estamos en la curva de aumento, entonces se tiene que dar una coyuntura política que genere recursos y voluntad para enfrentarlos. Lo que pasa es que esto está más complicado ahora porque los que están creciendo no solo es el ELN, el Clan del Golfo, que es puro organización tipo mexicana, es la que más crece. Entonces tiene presencia en casi todo el país, Álvaro. Falta encontrar la estrategia, porque ya los bombardeos, que era lo que funcionaba en el pasado contra los cabecillas, parece que no está funcionando mucho porque el Clan del Golfo y estos exparamilitares funcionan distinto, no viven en campamentos. Entonces hay que generar hechos políticos para conseguir la plata, la voluntad, la estrategia, que no hay ninguna de esas. 723, obviamente esto también hace prever que el péndulo en las elecciones del año 26, del año entrante, podría moverse hacia el otro lado. Hoy está en la izquierda y debe moverse indefectiblemente hacia el otro lado. Héctor, no me queda muy claro si fracasó todo lo que se ha intentado para solucionar los líos en los territorios, en Buenaventura y en otros. Ese intento de llegar de manera integral. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta? Pero primero, permítame decirle, Ricardo, esto. Yo creo que fracasó como política de seguridad, no necesariamente como política social. De hecho, los indicadores sociales en Colombia en los últimos 30 años han mejorado considerablemente. Ha habido disminución de pobreza, mejoramiento de cobertura de servicios sociales básicos, etcétera, etcétera. Entonces, como política social pudo haber sido exitosa, pero usted hace el estadio de Buenaventura y organiza unas escuelas de fútbol, que además hay mucho talento en Buenaventura para eso, lo que quiera, y usted logra éxito en eso. Eso no necesariamente disminuye los factores de violencia que en este momento hay en Buenaventura. Con eso usted no acaba los chotas y los espartanos. Así usted cree
30 escuelas de fútbol y exitosas y logre sacar marinos clingers. Hay muchos jugadores, por decenas. Muchos jugadores. Claro. Es decir, puede ser una oportunidad, pero no es el fondo del tema. Pero la pregunta es ¿cuál es la solución? ¿Guerra total? ¿Una ofensiva armada? No, eso es otro error. Claro que por supuesto. Pero ¿cuál es la política de seguridad? ¿Cuál sería? Sí, es una política de seguridad integral, pero dirigida a los factores que generan la inseguridad, no a los factores sociales que generan, digamos, la pobreza. ¿Y cuáles son los factores que generan la inseguridad? Primero, una falta de disposición que existe en Colombia completa, de falta de disposición al cumplimiento de las normas. Nadie está dispuesto a cumplir ninguna norma en Colombia y todo el mundo está viendo a ver cómo se la salta. Esa claramente es una política que debería ser una política general, pero que ha probado tener éxitos como políticas locales. En Bogotá, por ejemplo, ha habido políticas de seguridad, esas sí, exitosas. ¿Por qué? Porque se enfocaron en esos factores. Y en Bogotá también ha habido privatizaciones y neoliberalismo, porque veo que Aurelio le echa la culpa al neoliberalismo de los factores de violencia en Buenaventura. Ese tipo de diagnósticos equivocados, a mi modo de ver, es lo que ha hecho que en Colombia no hayamos sido capaces de superar esa violencia que se volvió endémica. El diagnóstico más equivocado es pretender que a los sotas y a los espartanos y los fenómenos similares solo se les acaba con bala. Y entonces muchos de los jóvenes que están ahí, que Héctor mejor que nadie lo debe saber, que están ahí porque no tienen ninguna alternativa para generar un ingreso, para trabajar, o porque incluso están intimidados y amedrentados, pues entonces ¿qué hacen con su vida? Entonces el Estado, por supuesto, que tiene que ejercer autoridad. La política de seguridad se hace con políticas de seguridad. Está ejerciendo, ¿no? Hoy el Estado no está persiguiendo ni claro, y el error está ahí. El error no está en que haya escuelas deportivas, porque seguramente esas escuelas deportivas, contrario a lo que quiere afirmar Héctor, han logrado que muchos jóvenes encuentren una alternativa y que de pronto un joven que fue exitoso y que salió de pronto a un club, a la Liga B y después a la A, ya pues encontró una alternativa de vida distinta. Muchos jugadores de Buenaventura. Freddy Rincón, por ejemplo, salió de Buenaventura. Y muchos otros. Claro, y lo demuestra, Ricardo. ¿Y sabe qué lo demuestra, Ricardo? Y con esto concluyo. Lo demuestran programas que han ejecutado con éxito las alcaldías de Bogotá y de Medellín, que son alcaldías muy distintas. Las ejecutó de igual manera el entonces alcalde Petro, la alcaldesa López o el alcalde Federico Gutiérrez. Es exactamente el Federico Gutiérrez, que sabemos que está en una orilla política distinta. Pero esas dos orillas políticas entendieron que a los jóvenes, por ejemplo, del barrismo social, a los jóvenes que corren riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales, si usted les ofrece una alternativa de educación, de emprendimiento, de empleo, pues es menos probable que terminen allá. Entonces, eso no quiere decir que uno tenga que dar, como decía el expresidente mexicano, abrazos, no balazos. No. Donde hay que ejercer la fuerza, hay que ejercerla. Sí. Pero no hay que creer que simplemente con balazos se va a resolver un problema social tan crítico donde se reclutan jóvenes. El gobierno de Juan Manuel Santos, es cierto, firmó el acuerdo de paz con las extintas FARC, pero hay muchas falencias sobre su implementación. Hablo de ese acuerdo de paz, Aurelio, al final, y allí empezó la curva de la violencia a ascender de nuevo. Hubo un descenso en la medida en que hubo disminución de armas en poder de los ilegales en el 16, pero luego cuando empieza el desencanto, empieza a crecer de nuevo la espiral de la violencia en el país. 7:28 minutos. En la medida en que los territorios aledaños a Buenaventura, que son los corredores para la exportación de narcotráfico, quedaron desiertos. Pero después, cuando llegan otras fuerzas de ocupación, por ejemplo, que construyen frentes desde Jamundí como Mordisco para sacar desde allá la droga y el narcotráfico y todos los elementos relacionados con la exportación de drogas de uso ilícito, entonces allí comienza otra vez esa violencia. Pero yo quisiera simplemente decir una cosa. Todo el mundo sabe, lo han dicho miles de personas, que el neoliberalismo fue una creación destructiva. Una creación destructiva. ¿Qué pasó con Buenaventura? Creó y destruyó, pero sobre lo que destruyó no creó nada. Esa es la realidad. Y si no les gusta la palabra neoliberalismo, pues no se las vuelvo a decir. Pero esa fue la realidad de lo que pasó allá. 7:29 minutos. Hay noticia urgente en segundos. El gobierno del presidente Petro